Como el ciervo brama por el fluir de las muchas aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Durante algunos minutos quiero predicar con el tema mi necesidad por Dios. Y quiero empezar haciendo una pregunta, la cual usted en su interior, en su corazón, le debe contestar a Dios. Y es cuánto nosotros sentimos que necesitamos a Dios. Cuánto nosotros sentimos en nuestros corazones que necesitamos de Dios. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos al Señor solamente en aquellos asuntos importantes. Y muchas veces solamente buscamos del Señor y nos acercamos a Él cuando se trata de algo tan importante y de algo tan determinante. Nos acercamos a Dios y reconocemos que lo necesitamos cuando las cosas en nuestra vida muchas veces están a punto de colapsar. Cuando nos encontramos atravesando por medio de una situación tan difícil que se nos escapa de nuestras manos y sentimos que no tenemos la capacidad para nosotros poder solucionarla. Entonces venimos delante del Señor, porque ante las situaciones que estamos viviendo, cuando nos sentimos confrontados y sentimos que no tenemos el control, que no tenemos el dominio, entonces en ese momento miramos al cielo y nos acordamos de que Dios existe. En ese momento decimos: Señor, tú estás ahí. Y Dios, como es bueno y misericordioso, siempre está ahí para nosotros. Pero muchas veces nosotros solamente nos acordamos de Él en el momento crucial de nuestras vidas, en los grandes momentos, en las grandes decisiones, pero en los pequeños momentos, en los detalles de nuestras vidas, en las decisiones que parecen ser inferiores, aquellas decisiones que nosotros nos sentimos con la capacidad de tomar, muchas veces ahí no acudimos a Dios. Y una de las equivocaciones más grandes y por la cual nosotros muchas veces fracasamos en muchas de las cosas que emprendemos es por no involucrar a Dios. Cuando sentimos que son cosas grandes y cosas determinantes, cuando sentimos que son momentos difíciles, cuando sentimos que son cosas que se escapan de nuestro control, entonces reconocemos que debemos buscar a Dios, que debemos acercarnos a Dios. Pero cuando son cosas inferiores, cuando son cosas sencillas, cuando son cosas pequeñas, nosotros sentimos que no debemos consultar a Dios para estas cosas, porque nosotros tenemos el control y tenemos el dominio. Y ese es nuestra gran equivocación. Es normal que cuando nosotros vayamos al médico y el médico nos dé un diagnóstico negativo y le diga a una gente: tú tienes cáncer, tú tienes una enfermedad terminal, aquella persona, sabiendo que no tiene posiblemente la capacidad, no tiene el control, no tiene el dominio sobre su cuerpo, sobre la situación que está experimentando, sobre aquella enfermedad que se ha manifestado, es normal que muchas veces en esos momentos nosotros acudamos delante del Señor, porque sabemos que nuestra vida está en un peligro inminente de muerte. En ese momento nos sentimos vulnerables, nos sentimos posiblemente que en cualquier momento nos puede pasar algo, y cuando estamos en esta condición se hace fácil buscar a Dios, porque nosotros sabemos que nuestra vida está en un peligro y nosotros no podemos hacer nada a nuestro favor. En momentos como esto es fácil nosotros reconocer que necesitamos al Señor, es fácil reconocer que debemos buscarle, es fácil reconocer que debemos estar delante de su presencia. Pero ¿qué hay en aquellos momentos donde posiblemente solamente tenemos un pequeño dolor de cabeza? Cuando simplemente nos duele la cabeza, nosotros sentimos que con tomarnos una pastilla, un acetaminofén, es suficiente. Y lo hacemos. Y no involucramos a Dios. Pero en aquellas áreas de nuestras vidas
Donde nosotros no involucramos a Dios, es donde Satanás nos va a atacar. Satanás nunca te va a atacar en aquella área de tu vida donde tú involucras a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú involucras a Dios, Dios se pone en tu frente. Y cuando Él está al frente de ti, ¿sabe una cosa? Satanás sabe que no puede levantarse. Él sabe que no puede hacer nada en tu contra, porque no se trata de ti, sino se trata del que está al frente tuyo. Y cuando Jehová está contigo, Jehová pelea tu batalla. Cuando tú involucras a Dios, cuando tú le das lugar a Dios que Él se merece, entonces está delante de ti peleando tu batalla, peleando tu proceso. Y cuando esto sucede, Él sabe que no puede levantarse en tu contra, y aunque se levante, sabe que va a fracasar, porque Él sabe que Dios está de tu lado. Pero cuando nosotros no involucramos a Dios en aquellas cosas pequeñas, son las que Satanás utilizará en tu contra. En aquellas cosas sencillas que tú entiendes que no es necesario hablar con Dios. Aquellas cosas que tú entiendes que no es necesario consultar a Dios. Aquellas decisiones que tomamos sin muchas veces tomar en cuenta al Señor. Aquellas cosas que nosotros entendemos que tenemos la capacidad de decidir y de hacer por nuestra propia cuenta. Es en aquellas cosas donde Satanás va a poner la mirada, porque sabe que estás solo, porque sabe que estás vulnerable, porque sabe que tú no has tomado en cuenta a Dios. Y donde tú no tomes en cuenta a Dios, allí tú eres débil. Donde tú no tomes en cuenta a Dios a una cosa, entonces Satanás puede infiltrarse y hacerte daño, porque Él sabe que donde está Dios, Él no tiene la capacidad de actuar, pero Él sabe que donde nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, basándonos en nuestra propia convicción, es allí donde Él va a operar para hacernos daño. Y pareciera que ni siquiera esto muchas veces lo tomáramos en cuenta. Déjeme decirle que no es algo que nosotros lo tenemos por aprendido. El Espíritu de Dios me ministraba y yo me daba cuenta que en mi vida, en las cosas que más batalla tenía y más proceso atravesaba, eran aquellas cosas donde yo muchas veces no podía tomar en cuenta a Dios. Donde yo entendía que no era necesario orar a Dios para presentarle esto, porque esto es algo fácil, es algo sencillo, es una decisión que yo puedo tomar basándome en mi propio conocimiento, en mi propia capacidad. Y ahí es que nosotros nos equivocamos, porque cuando nosotros no ponemos a Dios de por medio, no tenemos garantía de que Él va a estar con nosotros respaldando lo que estamos haciendo, aquello que estamos emprendiendo. Cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, lamentablemente actuamos solos, y cuando actuamos solos somos vulnerables, y Satanás puede hacernos daño a través de esas sencillas cosas de la vida. Aquellas cosas tan sencillas, aquellas cosas que parecen sin importancia, son las que Satanás utilizará para atacarte, porque Él sabe que Dios no está involucrado, y donde Dios no está involucrado, nosotros somos vulnerables. Gloria a Jesús. Cuando no lo involucramos para hacer un negocio, ¿sabe una cosa? Porque entendemos que conocemos mucho de la materia, porque entendemos que conocemos mucho del oficio. ¿Sabe qué pasará? ¿Qué pasará? Te pueden engañar. Cuando entendemos que no necesitamos involucrar a Dios para comprar algo, porque nosotros conocemos mucho lo que vamos a comprar, sabemos el negocio que estamos haciendo, en el momento que no lo involucramos, ¿sabe una cosa? Te pueden engañar. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta y decimos, yo puedo hacer esto porque yo tengo la capacidad, muchas veces no vamos a decir, yo no necesito a Dios para hacer esto, pero con nuestros actos, con nuestra forma de actuar sin darnos cuenta, estamos excluyendo al Señor, y Satanás está al pendiente mirando aquellas cosas en tu vida donde tú no involucras a Dios para atacarte, para hacerte daño. Y cuando tú no involucras a Dios en alguna área de tu vida, es el blanco fácil para Satanás. Por eso en esta hora yo vine a decirte que nosotros debemos empezar a involucrar a Dios en todo lo que hacemos, donde quiera que vamos, donde quiera que emprendemos un negocio, cualquier proyecto, lo que sea que tú tengas para tu vida, primero preséntalo delante del Señor, para que tenga garantía de que Él va a ir contigo, para que tenga garantía de que Él va a estar de tu lado, para que tenga garantía que Él va a estar al frente, porque cuando Él está de tu lado, cuando Él está contigo, no hay nada que Satanás pueda hacer en tu contra, no hay manera de que Él se involucre para dañarte, porque Jehová está contigo, y si Él está contigo, tú eres más que vencedor. Y durante tantos años, Satanás ha venido haciéndonos daño,
en nuestras vidas utilizando los detalles, las cosas sencillas, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que tanto nosotros necesitamos a Dios. A Dios no solamente lo necesitamos para tomar grandes decisiones, a Dios no solamente lo necesitamos para hacer cosas grandes y cosas determinantes, para los momentos de dificultad o los momentos en los cuales nos confrontan. A Dios lo necesitamos para las pequeñas cosas, para los detalles, porque son las cosas que Satanás va a utilizar para dañarte. A Dios lo necesitamos. Dice el salmista: yo dormía y me levantaba porque Jehová me levantó. Él sabía que ni siquiera tenía la capacidad de acostarse y levantarse al otro día. Si no es Dios quien te despierta, tú no te podrías despertar. En otras palabras, aún para estas cosas que parecen sencillas, aún para sentarme, aún para levantarme, aún para decir voy a llegar al trabajo, yo necesito involucrar a Dios en todo lo que yo voy a hacer, porque cuando yo involucro a Dios en el camino, en el trayecto hacia mi trabajo, ¿sabe una cosa? Posiblemente Satanás tiene un plan, posiblemente Satanás tiene una estrategia, pero como yo he involucrado a Dios y Dios está de por medio, entonces Dios me puede librar de toda acechanza del enemigo. Pero cuando nosotros salimos por nuestra propia cuenta y ni siquiera nos encomendamos delante del Señor, ¿sabe una cosa? Lamentablemente andamos en un proceso de vulnerabilidad donde Satanás puede hacer cualquier cosa y muchas veces no entendemos por qué estamos fracasando en muchas cosas de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida, y es porque todavía no hemos involucrado a Dios en aquel sentido, en aquellas cosas pequeñas. Son aquellas cosas las que tú tienes que empezar a tomar en cuenta para involucrar a Dios. Gloria a Jesús. Santo Dios. Es fácil involucrar a Dios si vamos a hacer un negocio de $1,000,000 de pesos, de 800,000 pesos, de 500,000 pesos. Pero si son 100,000 pesos, si son 50,000 pesos, entendemos que podemos tomar la decisión. Y es ahí donde Satanás te va a hacer daño. Cuando no involucramos a Dios en nuestro hogar, es ahí donde Él te atacará. Donde tú no involucras a Dios, es donde Él te atacará. Si es el matrimonio, si es la familia, si es el negocio, si es el trabajo, no importa en qué sentido y en qué área de tu vida, donde no involucremos a Dios, allí lamentablemente Satanás podrá hacernos daño. Por eso nosotros debemos apercibirnos y tomar la determinación de darle el lugar a Dios que se merece en cada área de nuestra vida, para que Satanás no encuentre ninguna brecha, para que no tenga ninguna oportunidad de poder penetrar el cerco que fue establecido. Pero cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, estamos ignorando la necesidad que tenemos de Dios. Nosotros debemos entender que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Debemos entender y debemos llegar a una conclusión que sin Dios nada lo podemos hacer. Aún las cosas grandes como las cosas sencillas, aún las cosas que parecen sin importancia, allí Dios quiere estar contigo. A Dios le interesa que tú lo involucres en esas cosas pequeñas, en las pequeñas decisiones, porque muchas veces esas pequeñas decisiones traen un efecto y una consecuencia grande. Y Dios quiere que lo involucremos aún en las sencillas cosas. El salmista David tenía una convicción tan grande de cuánto necesitaba a Dios, que la Escritura nos enseña que él se comparó con un ciervo. Un ciervo es un animal conocido por la agilidad que tiene. Es conocido porque sus carnes son bastante sabrosas. Son conocidos porque los depredadores le encanta cazar a este animal. Este animal vive en la pradera y se pasea en medio de los depredadores. Lamentablemente no tiene otra opción que vivir y habitar en medio de los leones, en medio de los tigres y en medio de los animales que lo pueden cazar.
Y David se compara con este animal, porque este animal tiene dos características que le llamaron mucho la atención a David. Y es que aquel animal llega un momento durante el día, donde durante el día está comiendo, está pastando, está tranquilo, pero al final de la tarde llega un momento que se le mete una sed intensa, porque él no ha tomado agua, no ha bebido nada todavía. Y cuando se le mete esta sed, aquel animal tiene la determinación de que debe tomar agua, y aquel animal comienza a bramarle. La palabra bramar significa gritarle, significa que aquel animal se desespera porque tiene sed y sabe que necesita beber, porque si no bebe se va a deshidratar, y si se deshidrata se muere. Gloria a Dios. Y aquel animal comienza a gritar, comienza a bramar, porque él sabe que necesita beber agua. Pero también sabe que para poder llegar a donde está el agua tendrá que pasar por medio de un camino peligroso. Tendrá que ser perseguido. En el proceso, mientras ellos van a buscar el agua, los leones lo están esperando. Los leones le están tendiendo emboscadas, porque los leones también necesitan comer. Y aquel animal tiene que ser ágil y astuto. Aquel animal tiene que tener la capacidad de poder evadir a aquellos predadores que lo andan buscando. Pero no puede dejar de lado que tiene una necesidad tan grande por el agua. No es tan sencillo como decir yo no voy a beber. Él sabe que aunque tenga que poner su vida en peligro, él tiene que buscar aquella agua, porque si no bebe, de toda forma va a morir. Así que aquel animal, antes de emprender aquella situación, ¿sabe qué hace? Él comienza a gritar, él comienza a bramar de lo más profundo de todo su ser, porque él sabe que está a punto de enfrentar la muerte. Él sabe que se encuentra en una condición difícil, y él sabe que la necesidad que tiene del agua es determinante para poder seguir viviendo. Gloria a Jesús. Otro de los motivos por el cual este animal necesita el agua es porque durante el verano de su cuerpo comienza a desprenderse un olor, el cual llama la atención de los depredadores y hacen que ellos sean descubiertos. A través del olfato, los leones pueden darse cuenta dónde están aquellos animales, y ellos saben que mientras están sudorosos son vulnerables y son blanco fácil. Así que ellos necesitan llegar a las aguas para poderse bañar, para cuando se bañen entonces quitarse el olor que tienen. De esa manera los leones no podrán olfatearlo donde ellos se encuentran. Ellos saben que mientras están en esa condición, un león les puede salir en cualquier momento sin ellos darse cuenta, porque a través del olor que emana de ellos, los leones lo pueden alcanzar, lo pueden encontrar. Así que él sabe que son dos situaciones que tienen su vida. Número uno, si no bebo agua me deshidrato, y número dos, si no bebo agua tampoco y no me zambullo entre las aguas, los leones y los depredadores me pueden comer, me pueden destruir. Así que él sabe que el único camino, la única determinación que debe tener es ir donde están las aguas, aunque tenga que enfrentar peligro, aunque tenga que enfrentar la muerte, porque él sabe que la necesita. Y cuando aquel animal emprende la huida, no sé cuántos lo han visto en Discovery Channel, Animal Planet, o cualquier animal que se destine a esos fines de animales. Cuando ellos emprenden la huida, vemos como los leones, los tigres comienzan a quererlos cazar, y ellos emprenden la huida y ellos andan huyendo. Estoy hablando de un animal que viene deshidratado, que viene sediento, pero él sabe que necesita seguir avanzando. Él sabe que no se puede detener, él sabe que no puede dejarse alcanzar, a pesar de que está sediento, a pesar de que tiene necesidad, a pesar de que posiblemente comienza a sentir deshidratación. Él sabe que tiene que seguir avanzando, porque hay un león detrás de ellos que lo quiere cazar, hay un enemigo que lo quiere devorar. Y él sabe que la única forma de poder escapar es llegando a las aguas, porque cuando él beba agua sus energías se van a reponer. Cuando él se zambulla en las aguas, el olor se le va a quitar y los leones no podrán alcanzarlo. Así que ellos siguen avanzando, y me llama la atención que el salmista David se compara con este siervo, porque David se encontraba en la misma situación. David dijo: como el siervo brama por las muchas aguas, así clamo Dios por ti, el alma mía. David estaba hablando de una sed que tenía por Dios, la cual él la consideraba determinante.
la cual él consideraba que era de vida o muerte, la cual él consideraba que si no se hidrataba de aquella agua espiritual, de aquel Espíritu Santo, él iba a morir. David sabía que la condición en la cual se encontraba era una condición difícil, porque estaba sediento, y aparte de que estaba sediento, había enemigos que querían devorarlo, había enemigos que querían destruirlo, y él sabía que necesitaba el Espíritu de Dios, él sabía que necesitaba las muchas aguas para poderse refrescar, para poderse llenar, para poderse alimentar, para poder seguir hacia adelante. David sabía que necesitaba a Dios, porque sin Dios nada podía hacer. ¡Gloria! Pero nosotros, ¿qué tanto sabemos que necesitamos a Dios? ¿Vive en nosotros esa gran necesidad que vivía en David? Que él se pudo comparar con aquel animal, que beber agua para aquel animal era de vida o muerte. Nuestra necesidad por Dios es de vida o muerte. Porque cuando nosotros no le damos el lugar a Dios que Dios se merece, no podemos esperar que las cosas mejoren. Porque por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, nosotros no podemos. Nosotros no tenemos la capacidad ni de cambiar nosotros, ni de cambiar a nuestro prójimo. El único que cambia, el único que transforma se llama Jesús. Y solamente cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos en todos los días de nuestra vida y en todo lo que hacemos, y cuando le damos el primer lugar a Dios sobre todas las cosas, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Sin embargo, muchas veces nosotros sentimos que las cosas comienzan a mejorar, porque nosotros sin darnos cuenta involucramos a Dios en una parte de nuestra vida, y posiblemente te das cuenta que cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, Dios te bendice, Dios te prospera, porque nosotros sabemos una cosa, en lo que involucramos a Dios, entonces Dios obra a nuestro favor. Dios no abre puertas, porque la Biblia dice que echemos nuestro pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogeremos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que aquel que ofrenda, Dios abre la ventana de los cielos y multiplica su bendición hasta que sobreabunde. Y nosotros sin darnos cuenta muchas veces tenemos la capacidad, tenemos la facilidad de despojarnos para Dios, y Dios comienza a bendecirnos y no entendemos ni comparamos cómo Dios me está prosperando aquí. Sin embargo, tengo un problema acá. Lo que pasa es que aquí tú le eres fiel, lo que pasa es que aquí tú eres decidido, lo que pasa es que aquí tú lo involucras y aquí no le estás involucrando. ¡Gloria! ¡Poderoso Dios! Y a Dios le interesa más tu corazón y tu vida que tu dinero. ¡Gloria a Jesús! A Dios le interesa que lo involucremos en nuestra vida diaria, más que en el diezmo y las ofrendas. Eso es bueno, eso es parte, pero Dios busca tu corazón. Dios busca que te vaya bien en la vida, y nosotros no podemos esperar que nos vaya bien si no involucramos a Dios en todo lo que hacemos. ¡Gloria a Jesús! Me di cuenta de manera personal que en todo lo que yo involucro a Dios y le doy el primer lugar a Dios y dejo que sea Dios que tome el control y tome el dominio, todo me sale bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios que está orando, cuando tú permites que sea Dios y tú reconoces que no se trata de ti, entonces Dios toma el control y las cosas se van a dar de una manera que tú ni siquiera la vas a entender. Pero me di cuenta que en aquellas cosas que me creía inteligente, aquellas cosas en las que creía que tenía la capacidad, aquellas cosas que creía que podía manejar por mi propia capacidad e intelecto, estaba fracasando porque no estaba involucrando a Dios. Y Dios me dijo: no solamente me involucra en las cosas pequeñas, involúcrame en las cosas grandes y en todo tipo de cosas que hagas, porque yo quiero estar contigo y quiero obrar en tu vida en todo lo que tú emprendas, ¡Gloria a Jesús! sean pequeñas o sean grandes. Problema en el trabajo, en el negocio, ¿estás involucrando a Dios? Pero ¿cómo puedo yo involucrar a Dios? En todo lo que vayamos a hacer, presentarlo primero delante de Él. Si es un negocio, ore por su cliente, primero por salvación, para que Dios tenga misericordia.
Y cuando nosotros presentamos ese negocio delante del Señor y dejamos que Dios tome el control y tome el dominio, ¿sabe una cosa? No va a escasear el aceite en tu casa. Si es en la empresa, como es mi caso, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Cuando yo llegue allá, reunir a los muchachos y vamos a hacer una oración antes de empezar el día. Nunca se me va a olvidar lo que le pasó a un joven, una pareja de chofer y ayudante. No fue en la empresa donde trabajo actualmente, hace varios años. Como de costumbre nos juntamos para hacer una oración. Y cuando nos juntamos para orar, llamamos a esos choferes que iban para Constanza a llevar un viaje. Y el chofer dijo: yo no tengo tiempo para eso ahora. Yo tengo que ordenar las facturas y tengo que hacer muchas cosas antes de salir con el camión. El ayudante se quedó en el momento de oración. Cuando iban camino, lamentablemente sufrieron un accidente. ¿Quién me dice quién se murió? El que no tenía tiempo para la oración. A veces no nos imaginamos cuánto necesitamos a Dios. Esa oración sencilla de 1 minuto fue suficiente para cubrir la vida de ese joven que entendía que la necesitaba, que entendía que debía involucrar a Dios en ese viaje. Pero aquel chofer posiblemente pensó que él sabe conducir demasiado. Él posiblemente pensó que él ha ido 1000 veces al mismo lugar. Pero él nunca se imaginó que ese día posiblemente Satanás lo estaba esperando. Y Satanás lo único que necesitaba era que él no involucrara a Dios. Porque precisamente lo llamamos a él para orar. Y él dijo: yo no puedo. Y cuando tú no involucras a Dios en tu vida, son brechas que se abren para que Satanás entre. Y cuando él entra, él solamente vino a hurtar, matar y destruir. Él solamente quiere dividir tu familia, quiere dividir tu matrimonio, solamente quiere dividir y solamente quiere dañar tu finanza, solamente quiere hacerte daño. No deje que el Satanás te quite lo que Dios te ha entregado por tú no involucrar a Dios. No deje que tú simplemente pierdas las cosas que Dios tiene para tu vida siendo engañado por Satanás. Satanás solamente quiere destruirte, Satanás solamente quiere desenfocarte, porque él sabe que cuando nosotros nos enfocamos y miramos al Señor por encima de las dificultades, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, Él no tendrá parte ni suerte, Él no podrá obrar. Así que antes de tomar cualquier decisión, no la tomes basada en tu emoción y en tu sentimiento, tómala basada en el Espíritu de Dios. De ahora en adelante no te atrevas a tomar ninguna decisión en tu vida sin consultarla con el Señor. No importa lo sencilla que parezca, consúltala con tu Dios. No actuemos ni basándonos en el dolor, ni en el enojo, ni en nuestras emociones, porque nos van a traicionar. Así que la exhortación de esta mañana, ¿cuál es? ¿Cuánto necesitamos a Dios? Lo necesitamos en todo lo que hacemos. Aún para comer, gracias, Señor, por estos alimentos. Por lo menos en nuestro corazón poderle agradecer cuando nos despertamos, que lo primero que podamos decir en nuestro interior: gracias, Señor, por un día más de vida. Cuando las cosas no salen bien, Él estará contigo. Y cuando las cosas te salgan mal, también estará contigo. Pero si las cosas te salen mal en muchas áreas de tu vida, analicémoslo y nos vamos a dar cuenta que el problema ha sido que no estamos involucrando a Dios. Porque no entendemos que le necesitamos. Y lo necesitamos en todo y para todo.